que les concedía a Rock, ave de la que habían hablado los marineros, y supuse que la enorme bola que tanto admiraba debía ser un huevo de este pájaro. Y en efecto, se puso encima incubándolo. Al verlo venir, me apreté fuertemente contra el huevo, de modo que un pie grueso como el tronco de un árbol quedaba frente a mí. Me até con fuerza a él con la tela de mi turbante, esperando que así me llevara de la isla al día siguiente. Efectivamente, después de pasar así la noche, cuando amaneció, el pájaro se fue volando y me levantó a tal altura que no podía ver la tierra. Después descendió tan velozmente que llegué a perder el sentido de la orientación. Cuando el Rock planeó en tierra, desaté enseguida el nudo que me tenía atado a su pie. Apenas me vi libre, el pájaro dio un picotazo a una serpiente larguísima y se la llevó. El sitio donde me dejó era un valle rodeado por todas partes de montañas tan altas que se perdían entre las nubes y tan escarpadas que no había camino para subir. Fue una nueva dificultad para mí, y comparando este lugar con la isla desierta de donde venía, me pareció que no había ganado nada con el cambio. Recorriendo el valle, pronto advertí que estaba sembrado de diamantes. Los había de un tamaño sorprendente. Daba gusto contemplarlos, pero a lo lejos vi unos objetos que se movían y que anularon aquel placer para convertirlo en terror. Era una gran cantidad de serpientes tan gordas y largas que más de una podía muy bien tragarse un elefante. Se escondían durante el día en sus antros por miedo a su enemigo el Rock y solo salían por la noche. Aquel día estuve paseando por el valle, descansando de vez en cuando en los lugares más cómodos. Pero el sol se escondió y al llegar la noche me refugié en una gruta que me pareció segura. Tapé la entrada, que era baja y estrecha, con una piedra bastante grande para ponerme a salvo de las serpientes, pero con una rendija para que pudiese pasar algún rayo de luz. Cené algo de lo que tenía, oyendo las serpientes que empezaron a salir. Sus espantosos silbidos me causaron un miedo tan terrible que no me permitieron, como podéis fácilmente imaginar, pasar la noche con tranquilidad. Al amanecer, las serpientes se fueron. Entonces salí de la gruta temblando y puedo asegurar que anduve mucho rato sobre los diamantes sin la menor ilusión. Finalmente me senté y después de comer un poco, me quedé dormido, a pesar de mi inquietud. Como no había conseguido dormir en toda la noche, estaba muy cansado y al poco rato me despertó algo que cayó a mi lado con gran estrépito. Era un gran trozo de carne fresca y enseguida cayeron otros muchos desde lo alto de las rocas. Hasta entonces había pensado siempre que era un cuento lo que solían decir los marineros y otras personas respecto al Valle de los Diamantes y al ardid de algunos mercaderes para procurarse aquellas piedras preciosas. Entonces comprobé que no mentían. En efecto, los mercaderes se aventuran por estos parajes cuando las águilas tienen cría. Despedazan su carne y la tiran abajo. Los diamantes se pegan a la carne cuando le cae encima. Las águilas, que son más fuertes que las de otros sitios, se lanzan sobre los trozos de carne y se los llevan a su nido, en lo alto de los roquedales, para alimentar a sus aguiluchos. Entonces los mercaderes se acercan a los nidos y con sus gritos obligan a las águilas a alejarse y recogen los diamantes que hayan pegados a los trozos de carne. Se sirven de esta estratagema porque es la única manera de sacar los diamantes del valle, pues es como un precipicio al que no se puede descender. Ya me había resignado a no salir jamás de aquel abismo al cual miraba como a mi tumba, pero entonces cambié de opinión, pues lo que estaba viendo me sugirió una idea para conservar la vida. Empecé recogiendo los diamantes más grandes y llené mi saco de cuero en el que había metido mis provisiones. Después cogí el trozo de carne más largo y lo até fuertemente a mi cuerpo con la tela del turbante. Después me tendí de bruces y con el saco de cuero bien sujeto a la cintura para que no pudiera caérseme. Al poco tiempo vinieron las águilas y se llevaron uno a uno los pedazos de carne y una de las águilas más poderosas me levantó con la carne que me había atado al cuerpo y me llevó a la cumbre de la montaña, hasta su nido. Los mercaderes empezaron a gritar para asustar a las rapaces aves y cuando se vieron obligadas a abandonar su presa, un mercader se acercó a mí y se asustó al verme. Pronto se tranquilizó, pero en lugar de interesarse por saber cómo había llegado yo allí, se irritó preguntándome por qué le perjudicaban lo suyo. Yo le contesté:
Me hablarás con más consideración cuando me conozcas mejor, le dije. Consuélate, pues tengo más diamantes para los dos que todos los que puedan reunir los otros mercaderes juntos. Si tienen alguno es por casualidad. En cambio yo he escogido en el fondo del valle los que tengo en esta bolsa. Entonces se los mostré. Aún no había terminado de hablar cuando los demás mercaderes, que advirtieron mi inesperada presencia, se agolparon en torno mío, muy extrañados de verme, y aumenté su asombro con la narración de mi historia. Les admiró la idea que tuve para salvarme y el valor de ponerla en práctica. Me llevaron a la casa donde vivían y cuando abrí mi bolsa delante de todos, se quedaron maravillados al ver el tamaño de mis diamantes y dijeron que nunca habían visto uno igual. Propuse al mercader a quien pertenecía el nido al que yo había ido a parar, pues debéis saber que cada uno tiene el suyo, que escogiera los que le interesaran. Se conformó con uno y no de los mayores. Insistí para que cogiera más sin miedo de que me doliese, pero dijo, no, estoy muy satisfecho con este, que creo que vale lo bastante para no verme obligado a seguir haciendo viajes para asegurar mi fortuna, dijo. Entonces pasé la noche en compañía de aquellos comerciantes y referí nuevamente mi historia para satisfacción de los que no la habían oído. Yo no podía contener mi alegría cuando pensaba que me había librado de los peligros que he explicado. Me parecía que todo era un sueño y ya podía creer que los motivos de temor habían desaparecido. Hacía ya bastantes días que los mercaderes echaban trozos de carne al valle y cuando todos parecían satisfechos por los diamantes que habían conseguido, partimos juntos. Atravesamos montañas en las que abundaban las serpientes, pero supimos evitarlas. Alcanzamos el primer puerto y nos trasladamos a la isla de Roa, donde crece el árbol del alcanfor. Es muy grueso y tan frondoso que su sombra cobija fácilmente un centenar de hombres. El jugo que emana de una hendidura hecha en lo alto del árbol es recogido en una vasija en la que se solidifica y se convierte en la sustancia que conocemos con el nombre de alcanfor. Cuando se ha extraído este jugo, el árbol se seca y muere. Hay también en esta isla rinocerontes, que son unos animales más pequeños que el elefante y mayores que el búfalo. Tienen un cuerno sobre la nariz de un codo de longitud más o menos. Es de una materia muy sólida y está partido por la mitad de un extremo al otro. Encima se ven unos rasgos blancos que recuerdan la figura de un hombre. El rinoceronte lucha contra el elefante. Le abre el vientre por debajo, corneándolo. Lo levanta y se lo lleva sobre la cabeza. Pero como la sangre y la grasa del elefante se le meten en los ojos y lo ciegan, cae al suelo. Entonces, y esto os maravillará, viene el roc, los agarra a los dos con sus arpas y se los lleva para alimentar a sus pequeños. No os digo muchas otras particularidades de esta isla para no cansaros, pero sabed que cambié algunos de mis diamantes por buenas mercancías. Pasamos a otras islas y finalmente, después de visitar varias ciudades de tierra adentro, fondeamos en Basora, de donde me trasladé a Bagdad. Hice grandes limosnas a los pobres y disfruté honradamente del resto de mis grandes riquezas, ganadas con tantas fatigas. Así terminó Sinbad la explicación de su segundo viaje. Mandó entregar una vez más 100 sequines a Hindbad, a quien invitó para el siguiente día a escuchar el tercero. Los comensales regresaron a sus casas y volvieron al otro día a la misma hora, como el faquín, que casi había olvidado su miseria pasada. Se sentaron a la mesa y después del banquete, Sinbad, habiendo pedido la palabra, explicó su tercer viaje de la manera siguiente. Tercer viaje de Sinbad el marino. En medio de los placeres de la vida que llevaba, perdí pronto el recuerdo de los peligros corridos en mis 2 viajes anteriores. Pero como estaba en la mejor edad, me aburría vivir sin hacer nada y sin pensar en los nuevos peligros que debería afrontar. Salí de Bagdad con las mejores mercancías del país que hice transportar a Basora, donde embarqué con otros mercaderes. El viaje fue largo y paramos en diversos puertos, haciendo ventajosos negocios. Un día, estando en alta mar, fuimos víctimas de una terrible tempestad que nos hizo perder el rumbo. Siguió el mal tiempo varios días y nos vimos arrastrados hasta el puerto de una isla que el capitán hubiera deseado esquivar.
pero la necesidad nos obligó a fondear allí. Después de arriar las velas, el capitán nos dijo: «Esta isla y algunas otras vecinas están pobladas por unos salvajes peludos que seguramente vendrán a asaltarnos. Son enanos, pero no debemos oponerles la menor resistencia, porque abundan más que los saltamontes, y si por casualidad matásemos uno, los demás se nos echarían encima y acabarían con nosotros». Las palabras del capitán dejaron a todos consternados, y pronto tuvimos ocasión de comprobar que lo que nos decía era una gran verdad. Vimos aparecer una multitud de salvajes muy feos, cubiertos totalmente de pelos rojos y que no medían más de 2 pies. Se echaron al agua y pronto rodearon nuestro buque. Nos hablaban mientras nadaban, pero no entendíamos su lenguaje. Se asieron a los bordes y a las cuerdas de la nave y subieron por todos los costados a cubierta con tanta agilidad y rapidez que parecía que en vez de pies tuviesen alas. Los vimos hacer esa operación con el espanto que os podéis imaginar, sin osar defendernos ni decirles que no llevasen a cabo sus intenciones, las cuales nos parecían del peor signo. Y lo eran, pues desplegaron las velas, cortaron el cable del áncora sin molestarse en levantarla, y después de acercar el barco a tierra, nos hicieron bajar a todos. Acto seguido, se llevaron la nave a la isla de donde habían salido. Todos los viajeros han evitado siempre la isla donde estábamos nosotros, y era muy peligroso detenerse, por lo que ahora vais a escuchar. Después de todo, se debe aceptar la adversidad sin caer en el desespero. Nos alejamos de la orilla, internándonos en la isla. Encontramos algunos frutos y hierbas que comimos, pues había que conservar la vida hasta donde fuese posible, aunque todos estábamos convencidos de que nos acechaba la muerte. Después de mucho andar, vimos un gran edificio todavía lejos y hacia él dirigimos nuestros pasos. Era un palacio bien construido y elevado. La puerta tenía 2 hojas y era de ébano. Empujamos todos y conseguimos abrirla. Entramos en un patio y nos vimos ante un espacioso apartamento con un vestíbulo, donde había a un lado un montón de huesos humanos y al otro una serie de asadores. Temblábamos ante aquel espectáculo y como estábamos cansados por la marcha, nos flaquearon las piernas. Nos tendimos en el suelo con un miedo atroz y estuvimos mucho tiempo sin movernos. El sol se estaba poniendo y mientras nos encontrábamos en el lastimoso estado que os acabo de describir, se abrió ruidosamente la puerta del apartamento y apareció ante nosotros la horrible figura de un hombre negro, alto como una palmera. Tenía en medio de la frente un solo ojo, rojo y ardiente como un carbón encendido. Los dientes, muy largos y puntiagudos, le salían de la boca, cuya hendidura parecía la de un caballo, y el labio inferior le caía sobre el pecho. Sus orejas recordaban las de un elefante y le cubrían las espaldas. Tenía las uñas largas y ganchudas como las garras de las aves más grandes. Al vernos delante de tan espantoso gigante, perdimos casi el conocimiento y nos quedamos como muertos. Pero pronto nos recobramos y lo vimos sentado en el vestíbulo examinándonos fijamente con su único ojo. Cuando nos hubo contemplado bastante, se nos acercó, extendió su mano sobre mí, me cogió por la nuca y me hizo girar en todos los sentidos, como un carnicero maneja la cabeza de un carnero. Después de mirarme bien y viendo que yo estaba tan débil que solo tenía piel y huesos, me dejó. Fue cogiendo a todos los demás uno tras otro. Los examinó de la misma manera y al ver que el capitán era el que estaba más gordo de todo el grupo, lo retuvo en una mano, como yo habría tenido un gorrión, y le pasó un asador a través del cuerpo. Encendió un gran fuego después, lo asó y se lo comió en su habitación. Esa fue su cena. Después regresó al vestíbulo, se echó a dormir y comenzó a roncar más ruidosamente que los truenos. Su sueño duró hasta la mañana siguiente. En cuanto a nosotros, no pudimos gozar de la dulzura del reposo y nos pasamos la noche sumidos en la más cruel inquietud como es de imaginar. Al amanecer, el gigante se despertó y se fue, dejándonos en el palacio. Cuando nos pareció que ya estaba lejos, rompimos el triste silencio que habíamos guardado durante toda la noche,
Y a cuál más afligido, casi hicimos estremecer el palacio con nuestros llantos y gemidos. A pesar de que éramos muchos y solo teníamos un enemigo, al principio no pensamos en librarnos de él matándole, aunque esto habría sido difícil de conseguir, pero era lo que debíamos habernos propuesto. Estuvimos deliberando sobre otras posibilidades, pero no nos decidimos por ninguna, y dejando nuestra suerte a la voluntad de Dios, pasamos el día recorriendo la isla, alimentándonos de frutos y plantas como el día anterior. Al atardecer, buscamos un refugio para pasar la noche a cubierto, pero no hallamos ninguno, y muy a pesar nuestro, nos vimos obligados a volver al palacio. El gigante vino y se comió a otro de nuestros compañeros para cenar. Luego se echó a dormir y roncó hasta el nuevo día, levantándose y dejándonos otra vez solos. Era tan desesperada nuestra situación que algunos compañeros estuvieron por arrojarse en el mar antes que seguir aguardando una muerte tan horrenda, y aún querían convencer a los otros para que hicieran lo mismo. Entonces uno del grupo dijo: «Nos está prohibido el suicidio, y aun en el caso de que estuviera permitido, ¿no es mucho más razonable que tratemos de deshacernos del bárbaro que nos prepara tan terrible fin?» Como yo había pensado algo sobre esta posibilidad, lo comuniqué a algunos compañeros y lo aprobaron. Entonces les dije: «Hermanos, habéis visto que en el mar hay muchos maderos. Construyamos balsas capaces de llevarnos a todos y cuando estén terminadas, dejémoslas en la orilla hasta que tengamos que servirnos de ellas. Pero antes, hagamos lo que os he propuesto para librarnos del gigante. Si nos sale bien, podremos esperar con paciencia el paso de algún barco que nos lleve rápidamente a las balsas y huir, esté como esté el mar. Debemos admitir que si nos exponemos al furor de las olas en tan frágiles embarcaciones, arriesgamos la vida. Pero en el peor de los casos, ¿no es preferible que nuestra sepultura sea el mar y no las entrañas de este monstruo que ya ha devorado a 2 de los nuestros?» Mi plan fue aprobado por todos y construimos balsas capaces de transportar a 3 personas. Regresamos al palacio cuando ya anochecía y el gigante llegó poco después. Forzosamente teníamos que ver cómo uno de nuestros camaradas iba a ser asado. Pero ved cómo por fin nos vengamos de la crueldad del monstruo. Al terminar su abominable cena, se acostó panza arriba y se durmió. Al oírle roncar como de costumbre, yo y otros 9 de los más valientes cogimos varias barras de hierro de los asadores e hicimos enrojecer una de sus puntas al fuego y enseguida, todos a la vez, se las clavamos en el ojo. El dolor que sintió el gigante le hizo rugir como un salvaje. Se levantó bruscamente y empezó a buscarnos a tientas, tratando de agarrar a alguno y sacrificarlo a su rabia. Pero tuvimos tiempo de alejarnos y echarnos al suelo en los sitios a donde no pudiera alcanzarnos con sus pies. Después de buscarnos sin éxito, halló la puerta y salió aullando horriblemente. Entonces salimos del palacio y nos fuimos al lugar donde estaban nuestras balsas. Nos metimos en el agua y esperamos que se hiciera de día, vigilando que no viniese con un guía de su galaña. Abrigábamos la esperanza de que si no aparecía durante las horas de luz y no oíamos más sus aullidos, sería señal de su muerte, en cuyo caso continuaríamos en la isla sin arriesgarnos a remar metidos en las débiles balsas. Pero en cuanto empezó a amanecer, ya lo vimos llegar escoltado por 2 gigantes más o menos como él y otros muchos que le precedían dando grandes zancadas. Ante aquella visión, no dudamos más y nos subimos a las balsas, alejándonos a fuerza de remos. Al vernos, los gigantes cogieron piedras enormes, llegaron corriendo a la orilla, se metieron en el agua hasta la cintura y nos apedrearon tan certeramente que, exceptuando mi balsa, las demás fueron destruidas y sus hombres se ahogaron. Como yo y mis 2 compañeros remábamos con toda nuestra fuerza, pudimos llegar muy adentro del mar, fuera del alcance de las piedras. Ya a merced de las aguas, fuimos juguete del viento y las olas, que nos zarandeaban a capricho, y pasamos el día y la noche siguiente en la cruel incertidumbre de nuestro destino. Después, felizmente, fuimos arrojados contra una isla en la que encontramos buenas frutas que nos ayudaron a reponer nuestras fuerzas perdidas.
Cuando empezaba la noche, nos dormimos en la playa, pero nos despertó el ruido de una serpiente larga como una palmera que se tragó a uno de mis 2 camaradas a pesar de sus resistencias y lo que gritaba para que le librásemos del reptil, el cual, sacudiéndolo duramente contra el suelo, lo machacó y se lo tragó. Mi otro compañero y yo huimos, y aunque estábamos ya bastante lejos, oímos poco después el ruido que hacía la serpiente al devolver los huesos del infeliz. Los vimos con horror al día siguiente. Yo exclamé: ¡Oh, Dios! ¿A cuántos peligros nos vemos expuestos? Ayer estábamos contentos porque nos acabábamos de librar de un gigante y del furor de las aguas, y henos aquí al borde de un peligro no menos terrible. Vimos un árbol de grueso tronco y muy alto, y decidimos pasar la noche siguiente en una de sus ramas para estar un poco protegidos. Comimos más frutos silvestres y cuando fue de noche subimos al árbol. Enseguida oímos los silbidos de la serpiente que llegó al pie del árbol. Se encaramó por el tronco y se tragó de una sola embestida a mi compañero, que estaba un poco más abajo que yo. Después se fue. Seguí en la rama del árbol hasta el día siguiente y bajé más muerto que vivo. Veía que la suerte que me esperaba era la misma de mis 2 camaradas y temblando de miedo me dirigí al mar para arrojarme al agua. Pero nos es tan grato vivir todo el tiempo que sea posible que superé aquel momento de desesperación y me sometí a la protección de Dios que dispone de nuestra vida según su voluntad. Sin embargo, recogí todos los leños y las zarzas que pude, hice unos haces y los até rodeando el árbol. Protegí mi cabeza con otro haz de espinos y me metí entre los haces y el tronco al empezar la noche, con el triste consuelo de haber hecho todo lo que estaba a mi alcance contra aquella siniestra amenaza. La serpiente no faltó a la cita, dando vueltas en torno al árbol para devorarme, pero no lo consiguió gracias a los pinchazos que sufría. Fueron vanos sus intentos que duraron hasta que apuntó el día. Era lo mismo que un gato queriendo atrapar un ratón metido en un agujero. Por fin se marchó y yo no me atreví a salir hasta que el sol estaba ya muy alto. Estaba tan cansado por aquel acecho y me había fastidiado tanto su hediondo aliento que ya casi prefería la muerte. Me aparté del árbol y sin acordarme de mi resignación del día antes, corrí hacia el mar para tirarme a él de cabeza, pero Dios tuvo compasión de mí. Y cuando estaba decidido a morir ahogado, vi a lo lejos una nave. Grité con toda mi alma y desplegué el velo de mi turbante para que se fijaran en mí. Entonces tuve suerte. Me vieron y el capitán mandó una chalupa. Cuando llegué a bordo, pasajeros y tripulantes me pedían que les explicase mi aventura y por qué estaba en aquella isla desierta. Les conté todo y los más ancianos dijeron que habían oído hablar de los gigantes de la isla, que eran antropófagos según los entendidos y que se comían a los hombres a veces asados y a veces crudos. En cuanto a las serpientes, según aseguraron, abundaban en aquella isla, salían por la noche y se escondían durante el día. Todos me dieron sus parabienes por haberme librado de tantos peligros y pensando que estaría hambriento, me obsequiaron con lo mejor que tenían. El capitán, al ver que mis vestidos eran unos pingajos, fue muy generoso y me regaló uno suyo. Navegamos durante algún tiempo y fondeamos en varias islas, entre ellas la de Salaíta, que tiene árboles de los que se extrae el sándalo. Entramos en el puerto y anclamos. Los mercaderes empezaron a desembarcar sus fardos para vender o cambiar. Durante esta operación, el capitán me llamó y me dijo: «Hermano, tengo en depósito algunas mercancías que pertenecían a un comerciante que navegó en mi buque. Como sea que ha muerto, yo las negocio para entregar las ganancias a sus herederos el día que encuentre alguno». Los paquetes de que se trataba estaban ya sobre la cubierta y mostrándomelos agregó: «Aquí están las mercancías de que te he hablado. Espero que te encargarás de comerciarlas sin más beneficios que los de tu salario por el trabajo». Acepté agradeciéndole la oportunidad que me brindaba de realizar un trabajo. El escribiente del navío iba registrando los números de los diferentes fardos con el nombre de los mercaderes a quienes pertenecían. Cuando preguntó al capitán con qué nombre debía registrar los que me acababa de encomendar, le contestó: «Inscríbelos con el nombre de Simbad el marino».
Entonces no pude oír pronunciar mi nombre sin emoción, y mirando más detenidamente al capitán, lo reconocí. Era el de mi segundo viaje, el que me dejó abandonado en la isla, donde dormí junto a un arroyo, haciéndose a la mar sin buscarme ni esperarme. En un principio no lo reconocí por los cambios que sufrió su rostro desde aquel lejano viaje, y como él creía que yo había muerto, no es extraño que no me haya reconocido. Entonces le dije: «Capitán, ¿es verdad que el mercader a quien pertenecían estos fardos se llamaba Simbad?» «Sí», me respondió, «así se llamaba. Era de Bagdad y tomó mi barco en Basora. Un día en que fondeamos en una isla para renovar el agua y refrescarnos, todavía no me explico por qué clase de olvido nos hicimos nuevamente a la mar sin darme cuenta de que él no estaba a bordo con los otros. Nos dimos cuenta 4 horas después. Teníamos el viento en popa y tan fuerte que no era posible girar para ir en su busca», me dijo. «¿Crees, pues, que está muerto?», pregunté yo. «Sin duda alguna». «Pues bien, capitán», le dije entonces, «abre bien los ojos y reconoce al Simbad que en otro tiempo dejaste abandonado en una isla». Me dormí junto a un arroyo y cuando desperté no vi a nadie. El capitán me examinó detenidamente al oír estas palabras y dándome un abrazo, gritó: «¡Dios sea alabado! Estoy contentísimo porque la fortuna ha reparado mi falta. He aquí tus mercancías que he procurado conservar siempre y negociarlas en los puertos donde nos hemos detenido. Te lo devuelvo todo con los beneficios logrados». Los tomé y le di las más sinceras gracias al capitán. De la isla de Salaíta nos trasladamos a otra, en la que me aprovisioné de clavo, canela y otras especias. Cuando ya estábamos un poco lejos, vimos una tortuga de 20 codos de largo y ancho. También nos sorprendió un pez que tenía la forma de una vaca. Es un animal que da leche y su piel es tan dura que se hacen escudos con ella. Otro se parecía por el color y la forma a un camello. Al fin, después de un largo viaje, llegué a Basora y de allí regresé a Bagdad con tantas riquezas que ignoraba su valor. Una vez más, di grandes caridades a los pobres y adquirí otras tierras, ensanchando considerablemente mi patrimonio. Así terminó Simbad la historia de su tercer viaje. Entregó de nuevo 100 sequines a Hindbad y le invitó al banquete del día siguiente a oír la explicación del cuarto viaje. Hindbad y los demás invitados se retiraron y al otro día, Simbad, cuando terminaron de comer, continuó contando sus aventuras. Cuarto viaje de Simbad el marino. Los placeres y diversiones, empezó diciendo, que me di después del tercer viaje no fueron tan poderosos como para determinarme a no viajar más. Me dejé llevar nuevamente por la pasión de traficar y ver cosas nuevas. Puse pues en orden mis asuntos y con las mercancías que me pareció serían útiles en los sitios que pensaba visitar, partí otra vez. Emprendí el camino de Persia y después de atravesar varias provincias de este país, llegué a un puerto de mar donde embarqué. Partimos y cuando ya habíamos estado en varios puertos y en algunas islas orientales, cierto día en que hacíamos un trayecto muy largo, nos sorprendió un viento que obligó al capitán a amainar velas y a dar las órdenes necesarias para prevenir los peligros que nos estaban amenazando. Pero todas las precauciones fueron inútiles, pues fracasó la maniobra. Las velas se rasgaron en varios trozos y el barco, no pudiendo ya dominarlo, fue a dar contra unos arrecifes y se estrelló con tan mala fortuna que muchos marineros y comerciantes se ahogaron y se perdió toda la carga. Como otros, yo tuve la suerte de asirme a una tabla. La corriente nos arrastró a todos hacia una isla que había cerca, donde los frutos silvestres y el agua de manantial restablecieron nuestras fuerzas. Descansamos allí aquella noche sin decidir lo que íbamos a hacer, pues estábamos tan abatidos que no podíamos ni siquiera pensar. Al día siguiente, cuando el sol se levantó, nos alejamos de la orilla y cuando avanzábamos hacia el interior de la isla, descubrimos unas construcciones.
Al llegar allá, vinieron muchos negros, los cuales nos rodearon y se apoderaron de nosotros, haciendo una especie de reparto, y después nos llevaron a sus casas. 5 de mis compañeros y yo fuimos conducidos al mismo lugar. Nos hicieron sentar y nos presentaron una hierba, invitándonos a comerla mediante signos. Mis camaradas, sin fijarse en que los que nos la servían no las comían, pensaron solo en el hambre que tenían y se echaron sobre aquella comida con avidez.